Conexión Latinoamericana, con el periodista Juan Carlos Vecino, que encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy jueves 4 de junio de 2026, colocando al aire a las 19 horas este 48º programa de nuestro 11º ciclo de emisiones. Recordamos, tomamos contacto con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y que hoy estamos generando nuevamente esta señal desde el estado de San Pablo, en Brasil, en nuestro estudio número 2 de Conexión Latinoamericana. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, con la actualidad política, social, cultural y deportiva del continente. Les recordamos que siempre tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales, Instagram, ex Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Blogger y correo electrónico. Precisamente en la red de Blogger ofrecemos nuestro blog www.conlats.blogspot.com. En dicho blog ustedes encuentran los artículos, análisis y opiniones de todos nuestros colaboradores especiales en el continente, tales como Víctor Hugo Morales y el doctor Jorge Rashid en Argentina, Carlos Pronsato y Eduardo Vasco en el Brasil, Marcelo Rubens Balboa, el profesor Andrés Freire, Pablo Hernández, Ricardo Cohen y el profesor Daniel Rey en Uruguay, Moisés Absalón Pastora y Fabricio Casari en Nicaragua, el doctor Gilberto Herrera Ruiz en México y el doctor Jaime Araujo Rentería en Colombia. Y en el portal de radios ustedes encuentran nuestra radio Conexión Latinoamericana en Internet, ingresando a www.conexionlatinoamericana.radiosdigitais.com.br. Radio Conexión Latinoamericana transmite en vivo las 24 horas del día para toda la patria grande latinoamericana, con la mejor música de América Latina y el Caribe, 24 horas por día ininterrumpidamente. La dirección electrónica de nuestra radio ustedes la encuentran aquí en la carátula de nuestro canal de YouTube, junto a la dirección electrónica de nuestro canal, @Conexión Latinoamericana 2023 en YouTube. Allí dice www.conexionlatinoamericana.radiosdigitais.com.br. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en Uruguay, a Willington dos Santos, Leuca, Margot, Daisy, Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y a Walter Silva, nuestro colaborador en la Argentina. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. Saludo que hacemos extensivo a las radios amigas, cadena de emisoras de Radio Causachuncoca, satelital de Bolivia y Centenario AM 1250 de Uruguay. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Y comenzamos hoy este 48º programa del 11º ciclo de Conexión Latinoamericana, en esta semana que está transcurriendo entre los días 1 y 7 de junio
de 2026. Reiteramos una importante noticia. Hemos finalizado las conversaciones entre el equipo de Conexión Latinoamericana y la dirección de la emisora uruguaya CX36, Radio Centenario, la imprescindible AM 1250 de Montevideo, y vamos a irradiar emisiones alternativas de Conexión Latinoamericana en dicha prestigiosa emisora uruguaya a partir del próximo mes de julio de 2026 de manera quincenal. Dicho esto, hoy caminaremos Latinoamérica por Colombia, El Salvador, Perú, México, Uruguay, Bolivia y el continente todo. Desde los cerros y el corazón nace la fuerza, nace la unión. Roberto Sánchez, hombre leal del pueblo humilde, popular. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. JP, juntos por el Perú. JP, juntos por el pueblo. Con coraje y con valor. Roberto Sánchez es nuestra voz. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Nunca se vende, no traicionará. Es la izquierda del pueblo de verdad. No negocia con corruptos jamás. Su palabra es limpia como el sol y la paz. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Este 2026 ahí volverá. El pueblo unido se levantará. Recuperaremos la patria del dolor, del sistema opresor, clasista y sin honor. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres devorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! Dos, tres, un pasito para adelante María. Dos, tres, un pasito para atrás. Aunque me muera ahora, un pasito para adelante María. Muy bien, la música latinoamericana que estamos ofreciendo pertenece a la plataforma musical de nuestra radio Conexión Latinoamericana en Internet. La radio Conexión Latinoamericana transmite en vivo 24 horas por día para toda la gran patria de América Latina con la mejor música latinoamericana y caribeña 24 horas por día ininterrumpidamente. Nos vamos a San Salvador, la capital de El Salvador, allá en Centroamérica, para escuchar a la periodista salvadoreña Lady Puente, cronista de elsalvador.com, que nos informa de los 3 mega emprendimientos que la República Popular China está llevando a cabo en El Salvador. Sí, así como lo escucharon, China invierte y trabaja en El Salvador de Nayib Bukele. La escuchamos a la periodista salvadoreña Lady Puente con su informe. Actualmente, China construye en El Salvador 3 de los proyectos de infraestructura más relevantes: el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, el Estadio Nacional y la planta potabilizadora de Ilopango. Las iniciativas forman parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países y representan inversiones estratégicas en áreas como el turismo de negocios, el deporte y el acceso al agua potable. Nuevo CIFCO. El más reciente de los proyectos es el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, que será construido con fondos no reembolsables otorgados por la República Popular China.
Durante la inauguración del muelle turístico del Puerto de la Libertad, en noviembre de 2024, el embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, confirmó que el gobierno salvadoreño seleccionó el diseño que tendrá la nueva infraestructura. La nueva sede sustituirá las antiguas instalaciones de CIFC ubicadas sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, las cuales desde 2020 funcionan como Hospital El Salvador tras la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. China asegura que no removerán más árboles para construir nuevo CIFCO. Foto, cortesía. La ubicación del proyecto ha generado debate durante los últimos meses. Sin embargo, tanto el gobierno como la Embajada de China han aclarado que la obra no se desarrollará dentro del Ecoparque El Espino ni en el Parque Bicentenario. El Ministerio de Obras Públicas explicó que el terreno destinado para el proyecto se encuentra frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en una zona donde ya existe infraestructura pública y privada. Así luce el terreno de la finca El Espino, donde avanzan los preparativos para el nuevo CIFCO. Fotografía, Steven Ansora. La Embajada de China informó recientemente que únicamente el 30% del terreno será utilizado para la construcción del recinto, mientras que el 70% restante será destinado a áreas verdes, espacios ecológicos y zonas de convivencia para las familias. Según la información oficial, el terreno cedido para el proyecto comprende 55.711.13 metros cuadrados dentro de la finca El Espino. Estadio Nacional. La segunda gran obra, impulsada por China, es el nuevo Estadio Nacional, cuya construcción avanza en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en San Salvador. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de los Deportes, INDES, el proyecto ya registra un avance del 50% en su obra civil. Las autoridades han realizado más de 30 reuniones de seguimiento junto a representantes de China State Construction, empresa encargada de ejecutar la obra. A la fecha, se desarrollan trabajos en las áreas de estacionamiento y en distintas fases estructurales del complejo deportivo, la zona de los graderos en el Estadio Nuevo de El Salvador. Foto INDES. El estadio tendrá capacidad para albergar a 50.000 espectadores y forma parte de una infraestructura mucho más amplia que incluirá áreas deportivas exteriores, espacios recreativos, parque infantil y estacionamientos. Según diferentes reportes oficiales, el complejo incorporará además hotel, auditorio, clínica médica, oficinas administrativas y espacios destinados a disciplinas como fútbol playa, baloncesto y futsal. La obra comenzó oficialmente el 20 de octubre de 2024 y su entrega está prevista para 2027. Uno de los aspectos más destacados es su diseño arquitectónico. La estructura alcanzará una altura superior a los 43 metros y contará con una cubierta de más de 230 metros de diámetro, sostenida mediante una compleja estructura metálica. También incorporará tecnología de última generación, incluyendo césped híbrido, iluminación bajo estándares FIFA, conectividad Wi-Fi de alta densidad, sistemas energéticamente eficientes y accesos inteligentes. Estadio Nuevo de El Salvador presenta 50% de avance. Foto, INDES, planta de Ilopango. El tercer gran proyecto en proceso es la planta potabilizadora de Ilopango, una obra considerada estratégica para fortalecer el suministro de agua potable en el área metropolitana de San Salvador y distritos cercanos. La infraestructura es desarrollada gracias a una donación de aproximadamente $40 millones por parte de la República Popular China. El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, junto al embajador Zhang Yanhui, realizó recientemente una visita de inspección para verificar los avances de la construcción. Según la autónoma, la planta ya supera el 90% de ejecución. El proyecto cuenta ya 13 áreas de tratamiento y apoyo finalizadas. Foto cortesía ANDA. Las autoridades informaron que las 13 estructuras principales destinadas al tratamiento y operación del sistema ya fueron finalizadas en su etapa constructiva. A la fecha, se trabaja en la instalación de equipos electromecánicos, sistemas eléctricos y componentes hidráulicos necesarios para el funcionamiento de la planta. Además, ya concluyó la perforación de los 8 pozos de producción de agua contemplados dentro del proyecto. La planta tendrá capacidad para producir 300 litros de agua por segundo y beneficiará a más de 250.000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín,
San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texecuangos, San Francisco Chinameca y sectores cercanos. ANDA prevé que las pruebas de funcionamiento comiencen entre finales de julio y principios de agosto de este año. Planta potabilizadora de Ilopango. Foto, ANDA. De esta manera, según informes gubernamentales, el nuevo CIFCO se encuentra en fase de planificación avanzada, el Estadio Nacional ya alcanza la mitad de su construcción y la planta potabilizadora de Ilopango se acerca a su puesta en marcha. Las tres iniciativas representan algunas de las inversiones más relevantes vinculadas a la cooperación china en El Salvador y reflejan la apuesta por desarrollar infraestructura en sectores estratégicos para el crecimiento económico, la actividad deportiva y la mejora de los servicios básicos. Soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasor.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas no necesitan. Gracias. No olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. La música latinoamericana que estamos ofreciendo pertenece a la plataforma musical de nuestra radio Conexión Latinoamericana en Internet. La radio Conexión Latinoamericana transmite en vivo 24 horas por día para toda la patria grande latinoamericana con la mejor música de América Latina y el Caribe. 24 horas por día ininterrumpidamente. Desde Colombia, Catalina Valencia, que es investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, analiza, inmediatamente de finalizado el primer turno, el resultado electoral del pasado domingo 31 de mayo en tierras cafeteras. Como ya adelantamos el lunes pasado, a escasas horas de la votación, resultó en un balotaje entre la esprelia de extrema derecha y el candidato de Gustavo Petro, el señor Iván Cepeda, del Pacto Histórico de Izquierda, para el próximo domingo 21 de junio. Vamos a escuchar ese breve análisis que Catalina Valencia realiza desde Colombia. Teníamos unas encuestas que daban una diferencia ganando el candidato Iván Cepeda. Realmente es sorprendente pues estos números que consiguió Abelardo de la Espriella. Lo otro que sorprende es las pérdidas o las bajas, digamos, de los votos, de las votaciones con respecto al 2022. Hay unos datos claves que quisiera exponer aquí y que tienen que ver con esos municipios, esas regiones donde el petrismo tenía más votos y que ahora pues nos vemos sorprendidos. En 16 departamentos se perdieron 2 respecto al 2022, Risaralda y Quindío. Los grandes pérdidas de votos están en Bogotá. Eso es muy importante, es una reflexión y es un trabajo que tendrá que pensar la campaña de Cepeda, cómo va a remontar. Tiene que hacer otra campaña. En 2026 Cepeda tiene 41,67 y Abelardo el 37,68. En Tolima la izquierda está estática y la derecha gana 9 puntos. Y en Boyacá también estática, que eso sorprende, pues porque ahí está el gobernador Amaya, que es parte del Partido Verde que apoyó pues a Iván Cepeda. Entonces, realmente aquí vemos que esa segunda vuelta
será muy retadora para el pacto histórico y tendrá que Cepeda hacer otra campaña porque realmente pues vemos los resultados de toda esta espectacularización de la política que se ha llevado los votos y el miedo y los grandes miedos a los temas fiscales, que yo creo que es una de las cosas que ha sucedido. También vemos las adhesiones, pues era previsible que Paloma iba a adherir a Abelardo. Ahí, digamos, su fórmula vicepresidencial quedará como quedará pues cuestionándose si va a acompañar eso, pero creo que ya más o menos está bajando de esa forma de acompañar a Abelardo. Muy importante lo que vaya a pasar con los candidatos, con Fajardo y con Claudia López. Claudia López ha abierto una puerta, pero con algunas reticencias y con algunas resistencias de lo que debe cambiar en la campaña de Cepeda, y hay un dato, o sobre todo algo que mencionó Claudia López, y es la importancia de que Cepeda haga su propia campaña, que no sea justamente ese descontento del que están hablando las urnas en algunas regiones con el discurso de Petro ya seguramente. La duda es el surgimiento de una nueva derecha en Colombia, y esta nueva derecha ya no tiene como protagonista a Álvaro Uribe Vélez, sino que la gente está reclamando una nueva forma de hacer política, y esa derecha que conocimos, que era legitimada por Álvaro Uribe Vélez, pues lo que demostró ahora es que no es la línea lo que la gente, el pueblo y la ciudadanía pues está eligiendo en este momento. Yo creo que ese es como un dato muy grueso, y a lo que también el candidato Cepeda se ve enfrentado, porque yo creo que un poco parte de la campaña de Cepeda fue como ir en contra de ese uribismo, y no leyó que había una nueva derecha que necesitaba, a la que debía oponerse y a la que debía, al pueblo colombiano tendría que echarle otro discurso o generar otra conversación alrededor de este asunto. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, y hay realmente es muy sorprendente todo lo que está pasando con la campaña digital de Abelardo, todo lo que ha ganado, digamos. Hay un tema que estamos aquí conversando en la fundación y que es muy grande, y es la nueva ganancia de los clanes políticos tradicionales que tenía la derecha, digamos, esta derecha tradicional, y que ahora Abelardo los ha ganado, un poco por debajo de cuerda, pero que hace parte, digamos, de cómo es el funcionamiento de la política en Colombia y sobre todo en las regiones. Muy bien, este era el análisis que hacía del resultado de la votación en Colombia Catalina Valencia, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Vamos a reiterar que el candidato de la derecha, Les Prelia, consiguió 10.351.000 votos, 43,73%. Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro y de la izquierda del Pacto Histórico, 9.683.000 votos, 40,91%. La diferencia no alcanza al 3%, es casi un 3%. Son unos 750.000 votos para la segunda vuelta del próximo 21 de junio en Colombia. Tenemos que aclarar un error. Dijimos que la candidata uribista Paloma Valencia, en el pasado programa, habíamos dicho que había conseguido 5 millones de votos. 1.800.000 votos fue su guarismo en cuanto a los ciudadanos colombianos que la votaron. Cadena de emisoras de Radio Causa Chuncoca Satelital presenta Aculicando Coca, con soberanía y dignidad. Programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio. Aculicando Coca, con soberanía y dignidad. La revolución continúa, digna y soberana. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados.
Hijo apropiado. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. Muy bien, nos vamos a México, donde el diputado federal doctor Gilberto Herrera Ruiz, del estado de Querétaro, del partido Morena, estuvo presente en el programa Presencia Universitaria y allí estuvo evaluando el incremento del salario mínimo nacional que se produjo a principios de año de este año 2026 y lo evalúa con respecto a años y gobiernos anteriores. Lo escuchamos en el programa Presencia Universitaria de la TV Mexicana al diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Enorme, ¿no? Pues para la clase trabajadora, lo que obligó a muchas familias a que tanto la pareja completa tuviera que salir a trabajar para subsistir, no ni siquiera para tener un patrimonio que pudieran construir. Esa era la realidad en ese sentido. Yo recuerdo mucho en Querétaro que se pagaban buenos salarios en todas estas empresas extranjeras, eran de 1,500 pesos a la semana, o sea, 6,000, y ahorita ya tienen que pagar casi 9,300, o sea, ya un 50% más de aquella época, en el sentido que además estaba por encima del salario mínimo, que el salario mínimo pues era de 2,400 en 2017, lo sube Peña Nieto un 10% en época electoral, a 88 pesos, que significaban 11 pesos por hora, ¿sí? Y eso era pues una nada en ese sentido, y ahorita pues ya se ha recuperado, no ha logrado recuperarse a su momento más importante que se tuvo, Ya en la frontera se hizo, pero todavía falta en el país, que eran 414 pesos más o menos diarios, o sea, todavía que serían más de 12,000 pesos, eso es lo que todavía falta, recuperar los buenos tiempos del salario mínimo de este país, O sea, creo yo que ha sido una política importante y un avance, pero no, creo que todavía no debemos de festejarlo hasta que no sobrepasemos esa época en donde yo creo tu padre como mi padre, con un trabajo sencillo, pudo mantener a toda la familia, que más éramos varios, porque ahorita incluso las familias han tenido que hacer más pequeñas, precisamente porque no da para tener ya 4 o 7 hermanitos y mantenerlos a todos en la escuela y demás, 2 o 3 o más. O sea, ¿cuál era el modelo de negocio que tenemos en este país y que era la visión que tenía nuestro presidente? En Estados Unidos, del 100% de la ganancia pues, de una empresa, ¿sí? o del ingreso de una empresa, el 60% se va en salarios, y el 40% se quedaba el empresario o el inversionista. En México era todo lo contrario. ¿Sí? Era el 70% se quedaba el inversionista, Salinas, y por eso es el hombre más rico, de los hombres más ricos del mundo, y el 30% se quedaba en salarios en 2019-2020 que se hizo ese análisis, O sea, era un abuso en ese sentido. Entonces, lo que hemos reducido es, sí, del ingreso que tiene una empresa, ¿sí? Pues se ha ido reduciendo esa brecha pues para hacer más equitativa la contribución de los que generan la riqueza, que no solo es el inversionista, sino también es el trabajador, ¿sí? Y yo creo que ahí está el punto importante
importante en ese sentido, te digo, y que es un modelo que ya habíamos vivido. En 1979 teníamos ese salario mínimo de 400, el equivalente actual de 414 pesos diarios en aquel tiempo. Entonces hay que regresar a un modelo país en donde pues, que esa riqueza se distribuye bien, y es lo que ha hecho este gobierno también con la política social. O sea, de todo lo que este país genera de riqueza, crece el Producto Interno Bruto, ¿sí? Cómo lo distribuimos, y eso ha sido los programas sociales, etcétera, y demás. ¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Súmate a la defensa del mar y la vida. Muy bien, ya en el final nos vamos con una previa de las elecciones en Perú, segundo turno del próximo domingo. Como en elecciones anteriores, la consultora Ipsos ha efectuado una encuesta y un simulacro de votación. La encuesta se aplica oralmente y el simulacro es un voto secreto con una réplica de la cédula que se le pide a los encuestados. En ambas mediciones se observan resultados ajustados con una ligera ventaja para Keiko Fujimori, pero dentro del margen de error. En la encuesta, Keiko Fujimori obtiene 38% y Sánchez 35%, una diferencia de 3 puntos porcentuales. En el simulacro, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibe 40,4% y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, 38,3%, lo cual se traduce en votos válidos cuando se eliminan los votos blancos y nulos en 51,4% para Fujimori y 48,6% para Sánchez, una diferencia siempre de 2,8 puntos porcentuales. La gran incógnita en la última semana es lo que harán los indecisos o los que declaran que piensan votar en blanco o anulado. En la encuesta, 12% declara que votará blanco o anulado y 15% no precisa su intención de voto. En el simulacro, 10,5% dejaron la cédula en blanco y 10,8% anularon su voto. Es probable que parte de los que votaron en blanco sean en realidad indecisos. A su vez, 74% de cada candidato declara tener su voto ya decidido, pero el 26% restante podría cambiar su opinión. Con respecto a esto, el próximo lunes estará presente en nuestros micrófonos el politólogo, analista político peruano Augusto Malpartida León para analizar lo que ocurra entre esta segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Muy bien, hemos llegado al final. Les queremos recomendar sintonizar siempre el canal de YouTube de La Retaguardia de Argentina para poder asistir la más completa cobertura en juicios de lesa humanidad en la República Argentina. Ya en el final, recordar los saludos a las radios amigas Causachuncoca Satelital de Bolivia y Centenario AM 1250 de Uruguay.
Nos reencontramos a las 21 horas, atención, en horario especial, el próximo lunes, 8 de junio de 2026, en el 49º programa del 11º ciclo, 21 horas el próximo lunes, con las siguientes voces que escucharás en nuestra próxima conexión continental. Ambientalista y militante social Silvia Martínez del Río desde Uruguay, analista político y politólogo Augusto Malpartida León desde Perú. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos el próximo lunes a las 21 horas.